Fernando VII en el poder, que era el rey de ese momento. Así que por consiguiente, la expresión más lúcida, más inteligente, más acomodada a las circunstancias históricas fue expresada por alguien que va a ser de suma utilidad en principio para el nuevo ordenamiento jurídico y político de la nueva Junta Provisoria de Gobierno, que es Juan José Castelli. Juan José Castelli va a ser el orador de la revolución. Él va a expresar los sentimientos de esa clase dirigente y las aspiraciones tal vez del pueblo que quería en principio salvaguardar estos territorios para la corona o en su defecto emanciparlo. Juan José Castelli entonces va a hacer referencia a la acefalía y va a sostener, siguiendo orientaciones propias de pactos anteriores, de acuerdos, de contratos anteriores, esto es también en motivo de, si ustedes quieren buscarlo, es a través de un poco de la historia de la misma España, es decir, las políticas de pactos, de contratos, es decir, que se sostiene que indudablemente cuando el gobierno está acéfalo, hay dos motivos fundamentales por los cuales tal vez el poder debe volver otra vez a la comunidad, es decir, se debe revertir en la comunidad. ¿Cuál es? La acefalía y la tiranía. El primer argumento que utiliza Castelli va a ser por la acefalía, entonces para él considera, y lo expone ante todos en ese congreso o en ese cabildo abierto el 22 de mayo, como que es la política de estos dirigentes. Y si el poder debe volver a la comunidad y la comunidad deberá elegir la forma de gobierno que establezca más necesaria. ¿Por qué? Porque el gobierno está acéfalo. Cuando está acéfalo, el poder debe volver otra vez a la comunidad y la comunidad deberá decidir qué gobierno quiere. El otro es la tiranía y va a ser esgrimida fundamentalmente en 1814 en adelante cuando se produzca la emancipación argentina del 9 de julio de 1816. Así que los dos argumentos fueron utilizados por estos dirigentes que encabezaron el movimiento emancipatorio. Uno utilizando la cefalía, el 22 de mayo de 1810, y el otro ya para 1816, cuando crean que existe una tiranía de Fernando VII hacia América, hacia sus colonias. Bien, por consiguiente, las voces que expresaban lo contrario eran aquellos hijos de españoles o españoles mismos que querían mantener el poder español, y entonces se va a producir estos avatares propios de las negociaciones hasta que el 25 de mayo, ¿por qué? El 24 de mayo se había hecho una junta provisoria de gobierno, que es la primera junta en principio, pero que no la aceptan los patriotas porque el poder sigue estando en manos del virrey. Cisneros iba a encabezar esa junta del 24 de mayo. Y consiguientemente los patriotas no están de acuerdo, deben destituir al virrey. Y entonces se plantan las fuerzas militares, etcétera, etcétera. Uno de ellos, el más importante, es Cornelio Saavedra. Algo les está indicando este asunto, Cornelio Saavedra, como jefe inclusive del regimiento de patricios, y por consiguiente se impone la idea de que indudablemente debe revertir otra vez el poder a la comunidad y debe destituirse al virrey Cisneros. Y entonces, el 25 de mayo de 1810, se va a producir el acto revolucionario de la creación de la Junta Provisoria de Gobierno o la primera Junta de Gobierno. Por eso nosotros tenemos una calle, está detrás de nuestro instituto, Pinos de Anchorena, la calle siguiente de Rodríguez Peña es Primera Junta, hace referencia a esta Junta de Gobierno que estamos hablando y mencionando. Que supongo yo que todos ustedes la recuerdan, ¿no? A ver, ¿cómo estaba constituida? ¿Me pueden decir? Mariano Moreno era uno. Bien, pero díganme quién fue el presidente. No sé. Acabo de decírselos. Saavedra. Claro, Cornelio Saavedra era el presidente. Es decir, la importancia que se le dio al aspecto militar en esa revolución. Cornelio Saavedra era el presidente, correcto. Mariano Moreno, muy bien, uno de los secretarios, quiere decir que falta el otro secretario, ¿cuál es? Paso, muy bien, Paso. Dos abogados, entonces, ya vemos, militar, Cornelio Saavedra, presidente, dos secretarios, dos abogados, Profe. Juan José Paso y Mariano Moreno. Y ahora vienen los vocales. A ver, recuerden.
Y ahora, ¿quiénes son los vocales de la primera Junta de Gobierno? Futuros profesores, no se olviden que van a ser profesores de educación física. No solamente en el plano físico estamos trabajando, ¿eh? Alberti puede ser uno. Profe, A ver quién, otro. Belgrano. Belgrano, muy bien. Belgrano es uno de los vocales, correcto. Otro abogado, ¿no? Belgrano era abogado, Castelli. correcto. Castelli, otro abogado que además eran primos. Ustedes saben que Castelli y Belgrano eran primos. Los dos abogados, primos. Perfecto, muy bien. Es decir, que en definitiva hasta ahora tenemos un militar y 4 abogados. Sigamos. Me dijeron 2, faltan 4. profe, Sí. San Martín, Belgrano y Güemes, puede ser. No, ni San Martín. San Martín no estaba. Güemes estaba, sí, había luchado en las invasiones inglesas, pero no. Claro, una cosa, justito, gracias de Mare por hacerme recordar esto. Ustedes saben que el próximo jueves se cumplen 200 años de la muerte del general Juan Martín de Güemes, ¿cierto? Bien. O Miguel Martín de Güemes. 200 años. Y es feriado. Yo creo que ese día no tenemos clase. Yo no estoy seguro, acabo de hacer la pregunta al secretario, si eso además es extensible, porque ustedes saben que en la Argentina los feriados de este tipo son aprovechados para que tengamos 3, 4, 5 días, si es posible, una semana, todo un año de feriados, ¿se acuerdan? Es decir, lo ven, ¿no es cierto? Lo digo en forma irónica para que se den cuenta la significación que tiene esto, ¿no? Un acontecimiento de singular importancia se le da un valor menor porque, claro, por el turismo, por X circunstancias, en vez de tener 1, 2, 3, tenemos 4, 5 días de fiesta, si es posible. Ahora porque estamos en pandemia, pero si no, ni hablemos. Somos el país con más Entonces, feriados del significa que indudablemente aprovechamos estos acontecimientos de singular importancia, pero para otros motivos, para otros fines. Así que se me ocurre pensar que el jueves que viene no tendremos clase, sino entonces postergamos la clase dentro de 15 días. Les aviso esto por cualquier circunstancia. Yo creo que el jueves no hay clase, no sé si será extensible hasta el viernes, eso se verá. Pero estén atentos a esas circunstancias. Bueno, esta es una aclaración y entre paréntesis, y le agradezco a Pablo que me haya dicho esta circunstancia de Güemes. No, ni Güemes ni San Martín. Ni San Martín no estaba en el territorio. Muy buen aporte, Pablo. Gracias por el feriado. Yo tampoco sabía. Yo no sabía del feriado. Quiere decir, escuchen, quiere decir que entonces tenemos que seguir buscando los nuevos vocales. O los vocales, mejor dicho, no los nuevos. Mateu puede ser otro. ¿Quién? Mateu. Mateu, muy bien. Mateu es otro. Entonces es el comerciante Mateu. Bien. El comerciante. Entonces había otro comerciante también. Ya que utilizamos esa profesión, veamos cuál es la otra. Juan Larrea. Larrea es el otro, entonces, comerciante. ¿Sí? Bien. Y nos quedan 2 más. A ver. Uno es otro militar y otro es un presbítero, un miembro de la iglesia. ¿Y entonces quiénes serán los otros? Miguel de Ascuénaga, el militar, y Alberti. Fíjense en la calle Alberti. Bueno, Alberti entonces es el presbítero, el cura, que integraba esa Manuel Alberti. primera Junta de Gobierno. ¿Cómo? Manuel Alberti. Manuel Alberti era, me parece bien. Manuel Alberti, puede ser, sí. Correcto. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos. Fíjense ustedes que la profesión mayoritaria me parece que es la de los abogados. 2 militares, 4 abogados, 2 comerciantes, y que nos queda y un cura. Ahí tenemos entonces, en definitiva, los 9 miembros de la Junta Provisoria de Gobierno. ¿Puede repasar los nombres, profe? ¿Cómo no? Saavedra, presidente. Secretarios Moreno y Paso. Vocales Belgrano, Castelli, Larrea, Mateu, Ascuénaga y Alberti.
Ahí tenemos los miembros de la primera Junta Provisoria de Gobierno, primera Junta. A partir de ahí, entonces, ya el proceso se empieza a enderezar, ¿no es cierto? Unar hacia lo que podemos llamar la emancipación, aunque todavía es muy inoportuna hablar de la emancipación. Es decir, se utilizó en los primeros documentos de la Junta y demás la máscara de Fernando VII. Es decir, ¿qué significa la máscara? El hecho de que en general en los documentos ponían que la intención era preservar estos territorios para la corona española. No manifestaban su abierto deseo de emancipación. Quizás lo ocultaban desde el punto de vista político, porque además no podían obtener el apoyo de Gran Bretaña, al cual deseaban a través de lo que podía significar libertad de comercio, pero no lo podían hacer porque Gran Bretaña también se veía constreñida a actuar, se veía limitada porque era su aliada ahora. No se olviden que Inglaterra es aliada en este momento de España contra Francia, contra Napoleón. Así que indudablemente se veía imposibilitada de ayudar a los futuros patriotas en su revolución. Inglaterra no puede actuar. Va a prescindir entonces del apoyo a estos revolucionarios. Entonces, a partir de ahora, se desencadena un proceso de singular importancia que nos va a llevar prácticamente a partir de ahora a conflictos realmente casi intermitentes hasta mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Y porque primero tenemos la Guerra de la Independencia, es decir, que desde 1810 hasta 1816, sobre todo el 14, pero el 16, tenemos 6 años de guerra ininterrumpida para lograr la independencia. Por eso es que tengan en claro por qué la Argentina necesita 2 fechas históricas de singular importancia. La mayoría de los países utilizan una sola. En líneas generales, cuando producen alguna revolución, es inmediatamente tomada como un acto de independencia. Sin embargo, nosotros tenemos 2. La 25 de mayo de 1810 como revolución, y luego tenemos el 9 de julio de 1816 como el acto de la independencia. Necesitamos 2 fechas porque durante esos 6 años se estuvo luchando mucho para lograr la emancipación. Fue muy difícil. Fue un parto muy difícil para que se lograra esta independencia. Y entonces comenzamos a ver cómo los primeros actos de gobierno, es decir, por ejemplo, la Junta Provisoria manda una circular al interior del país para que todas las ciudades del interior adhieran y se acoplen al movimiento revolucionario. No todas lo van a hacer, inclusive inmediatamente se va a producir una especie de contrarrevolución en Córdoba, liderada por Liniers. Recuerden ustedes quién era Liniers. Liniers había sido inclusive virrey del Río de la Plata antes de la llegada del virrey, impuesto por la corona, que fue Cisneros, el último, pero que había sido elegido por el pueblo. Ahí manifiesta su rechazo a la revolución y se manifiesta un movimiento contrarrevolucionario. Se está en contra de la Revolución de Mayo desde Córdoba. Ahí nomás, próximamente cerca. Entonces, por lo tanto, la primera junta se ve abocada y se ve necesitada de formar fuerzas expedicionarias, fuerzas militares para que indudablemente se pueda hacer cumplir la revolución, es decir, para que adhieran por las buenas o por las malas al movimiento revolucionario. Y se mandan expediciones libertadoras hacia el interior. Una va a ser hacia el este, hacia el Paraguay, y la otra va a ser hacia el noroeste, hacia el Alto Perú. Ahora vamos a ver por qué una y otra. En primer lugar, porque ya a partir de 1811 es manifiesta la inquietud de separación del Paraguay del resto del virreinato del Río de la Plata, es decir, de la Revolución de Mayo. A punto tal que la primera región que se independiza, diríamos, del Río de la Plata, de la Revolución de Mayo y de estos territorios, es el Paraguay. El Paraguay es la primera región que se manifiesta, diríamos, separatista, independiente del resto de estos territorios. Paraguay ya manifiesta a partir de 1811 su intento emancipatorio, independentista y separatista con respecto al resto del territorio. Por eso es que Paraguay va a ser uno de los primeros países que en formarse. El Paraguay, con sede en Asunción. Bien. La otra va a ser la expedición
que en principio tiene como misión sofocar la contrarrevolución en Córdoba. Y bueno, las fuerzas militares llevan a cabo la operación, triunfan, y entonces desde la Junta Provisoria y sobre todo bajo el mandato imperioso de uno de los revolucionarios más famosos que tuvo la revolución, que fue Mariano Moreno, inmediatamente libró la orden de que fueran fusilados y castigados todos los revoltosos. Los militares al frente de esta campaña, Balcarce y otros, diríamos que no tuvieron la fuerza necesaria para fusilarlos. Y entonces, como no se ejecutó esta orden, fue enviado una especie de comisario político al mejor estilo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, cuando llevaba a cabo los actos militares en avance de la revolución, siempre llevaba comisarios políticos, que son los comisarios ideológicos, aquellos que imponen la línea política a los militares que conducen el movimiento, y va a enviar nada más que a Juan José Castelli, el abogado destacado de la revolución. ¿Para qué? Para que haga cumplir la orden. Y hace cumplir la orden. El 26 de agosto de 1810 es fusilado Liniers y todos sus acompañantes, salvo el presbítero o no sé si era obispo en ese entonces, Orellana, que por su investidura es perdonada su vida. El resto es todo fusilado. Es decir, que aquí ya, a partir de este momento, no hay vuelta atrás. Ya no hay posibilidad de reversión. Está jugada la revolución. O acá triunfa o muere, como todo acto revolucionario. La revolución siempre está encaramada por dos circunstancias. Hasta, fíjense en ustedes que la Cuba revolucionaria de ese entonces, con Fidel Castro, impuso el lema patria o muerte. Es decir, que indudablemente o se triunfa la revolución o se pierde. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Todo acto revolucionario está en esa disyuntiva. O se triunfa o se pierde. Ya no hay marcha atrás. Consiguientemente, a partir de ahora, las que hablan son las armas, no las ideas. Y entonces el ejército del norte se dirige, por su consiguiente, hacia el Alto Perú. ¿Y por qué hacia el Alto Perú? ¿Ustedes tienen idea por qué se les ocurrió ir al Alto Perú? Y ya con esto vamos terminando por hoy. ¿Por los recursos? Muy bien, Lucas. Correcto, por los recursos. Efectivamente. Con esto vamos a finalizar hoy. Vamos a decir lo siguiente. Del virreinato del Río de la Plata, cuando se crea el virreinato, la región del Alto Perú pertenecía todo hasta el sur, pertenecía al virreinato del Perú. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, se desgaja una porción importante, que es el Alto Perú, la actual Bolivia, y se lo cede al virreinato del Río de la Plata. Es decir, que el virreinato del Perú pierde una de las fuentes más importantes de recursos que va a ser destinada al virreinato del Río de la Plata. La principal fuente de recursos es las minas de plata de Potosí. Las minas de plata de Potosí. Lo cual les estoy diciendo que la región más importante del virreinato del Río de la Plata era el Alto Perú, la actual Bolivia. Si alguien en aquel entonces que hubiera vivido y renace ahora, no comprendería lo que es la historia. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo diría que la región más importante de esta región es la zona de Buenos Aires, la Pampa Húmeda, y Bolivia no lo es tanto. Bueno, en aquel entonces era la inversa. Buenos Aires era una zona pobre, insuficiente, notoriamente subdesarrollada, mejor dicho, ni desarrollada. Es decir, por consiguiente, la zona más importante era el Alto Perú, la actual Bolivia, porque dependía el presupuesto del virreinato del Río de la Plata de las minas de plata que le suministraban el metal precioso para el desenvolvimiento económico. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. ¿Cómo fue la clase de hoy? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Vamos a ver, espero que sí. Sí, profe, fue intensa, ¿Eh? ¿Fue intensa? Sí. Sí, profe. Demasiado contenido. Escuchen bien lo que les voy a decir. Les prometo siempre lo mismo. De acá hasta fin de año les prometo siempre lo mismo. No les voy a dar rienda suelta. Fue firme, constante y permanente. Así que van a tener siempre algo así.
porque el programa es extensísimo. Yo estoy convencido de que no puedo llegar, por supuesto. Así que, por lo tanto, me trato de apresurar, trato de darles consejos, las enseñanzas correspondientes, el análisis correspondiente, la reflexión correspondiente, pero necesito que ustedes vayan acompañando siempre con la posible lectura. Recuerden eso, siempre se los digo. Vayan acompañándome con los apuntes, con los estudios correspondientes. Porque hay cosas que, como yo les digo, no puedo ahondar, no puedo profundizar, porque si me dedico, por ejemplo, a la figura de Napoleón, pierdo el resto, así que es imposible. Tengo que darles un panorama, un pantallazo a vuelo de pájaro, pero que sea lo más abarcativo posible. Así que les agradezco que me hayan comprendido, porque en ustedes está fundamentalmente la comprensión del texto, la comprensión de las explicaciones. Me voy conforme entonces, y ya les digo, espero que nos veamos o en una semana o en 15 días si es feriado, ¿sí? Ustedes van a averiguar, van a salir, les van a comunicar oficialmente, supongo, y nos veremos en una semana o en 15 días, ¿sí? Bueno, Dale, ¿alguna profe. pregunta en especial? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Bien, me alegro. ¿Cómo? ¿Demasiada qué? Bueno, está bien. Profe, me parece que se bien. confundió de carrera porque la de policía no es acá. Parece que esa carrera es otra, ¿o no? ¿Qué opina usted? Está bien. Bueno, profe, nos bueno. vemos. Chao, Quédate bien. profe. Nos Me vemos. alegro. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Que Chao, sigan bien. profe. Chao, Que sigan profe. bien. Chau, chau. Hasta Chao, luego, hasta profe. luego. Hasta luego, hasta luego. Buen fin de semana. Chao.